Es verdaderamente maravilloso y milagroso el hecho de que podamos despedir otro año más de nuestras vidas, sobre todo si reconocemos que es Dios quien nos ha dirigido en su caminar de fe y esperanza, con la mirada puesta en un futuro eterno de salvación. La predicación para el día de hoy tiene como nombre: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Y por qué del nombre de la prédica de esa manera? Porque el domingo 22 de octubre recién pasado prediqué sobre Isaías 6, 5, 8, y en vista de que este capítulo, como muchos, tiene mucha riqueza en enseñanza, pues me comprometí en aquel día que iba a predicar en serie para poder abarcar otras ideas que por el tiempo en aquel día no pude ampliar. Hoy vamos a conocer otras ideas sobre Isaías 6. Y en primer lugar vemos pues que el capítulo 6 del libro de Isaías es considerado como el punto de partida del ministerio profético del profeta Isaías, y los versículos del 5 al 8 pues narran la reacción de Isaías ante la visión de Dios que el Señor le permitió tener sobre su gloria, y la respuesta del profeta Isaías al llamado divino de Dios. Este capítulo se describe en este capítulo un momento crucial de la vida de Isaías y también de la historia de Israel. Isaías vivió durante el siglo 8 antes de Cristo en un periodo de inestabilidad política y espiritual en el reino de Judá. El rey Usías había muerto y la nación entera enfrentaba amenazas externas e internas. En segundo lugar, Isaías se sintió angustiado por su pecado y el de su pueblo, y reconoció que no era digno de estar en la presencia de Dios, precisamente por sus pecados. En el año de la muerte del rey Usías, Isaías tuvo esta visión que se describe en el capítulo 6 de Isaías. En esa visión, Isaías vio al Señor sentado en su trono, rodeado de serafines, y experimentó una sensación angustiosa de su propia pecaminosidad y la de su pueblo al estar en la presencia de la santidad de Dios. Es en este contexto que Isaías reconoce su indignidad y la de su pueblo, expresando: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías pudo darse cuenta de la desnudez de su pecado y el pecado de su pueblo al estar de frente a través de una visión ante la realeza, ante el esplendor, ante la majestad, ante la divinidad y ante la santidad de Dios. Entonces, fue porque reconoció su condición y en respuesta a su arrepentimiento y humildad que Dios le envió a un serafín para que tocara sus labios con un carbón encendido del altar y le quitara su culpa y le quitara sus pecados. De esta manera Dios lo purificó y Dios lo preparó para ser enviado a cumplir su misión divina, su misión profética. Luego Isaías escucha la voz del Señor gritando: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Oh, gracias. E Isaías responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, este es el punto crucial en el que Isaías acepta el llamado de Dios para ser profeta y anunciar el mensaje del Señor a un pueblo que estaba perdido en aquel tiempo.
Queridos hermanos, es importante que cada uno de nosotros reconozcamos ante Dios que somos pecadores, pero no del diente al labio, sino, ¿no se dice así? Sí, no del diente al labio, sino de corazón. ¿Alguna vez usted se ha sentido sucio de pecado? ¿Alguna vez usted se ha sentido culpable por algo inadecuado que haya hecho? Luego de estar en algún lugar donde se ha hablado de Dios y se ha alabado a Dios, ¿se ha sentido usted atemorizado de la santidad de Dios? Esto fue lo que le pasó a Isaías antes de entrar en su presencia. Estaba atemorizado. Pero yo creo que eso puede ser nuestra reacción natural. Pero es importante que veamos cuál es la reacción natural de Dios, del Dios 3 veces santo, cuando está llamando a una persona y se compadece de esa persona que se siente atemorizada como Isaías se sintió. Y cómo Dios interviene a su favor para que su pecado, cualquiera que sea, del tamaño que sea y de la condición que sea, pueda ser perdonado y removido de tal manera que esa persona pueda experimentar un cambio para el resto de su vida. Queridos hermanos, quiero decirles de que nuestros pecados no son el problema que nos impide acercarnos a Dios. Es nuestro orgullo, es nuestro ego, el que no nos deja ir delante de Él a pedirle perdón, que haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer precisamente por nosotros mismos. O sea, limpiar nuestros pecados, limpiar nuestras culpas. Isaías experimentó no solo la visión de la santidad de Dios, sino que tuvo la experiencia de la misericordia de Dios. Por lo tanto, también no solo vio el trono santo de Dios, sino también vio el altar de los sacrificios a través del cual pudo ser purificado y pudo ser santificado. Y esto es importantísimo. Esto es importante porque tener una visión del trono santo de Dios sin el altar de sacrificios para perdón de pecados en la vida de Isaías, esto es equivalente a que en estos días, a que en estos tiempos tengamos una visión de la santidad de Dios sin la cruz de Cristo. O sea, de que si Isaías no hubiera estado de frente al altar de los sacrificios, es lo mismo de que nosotros en estos tiempos tengamos una visión de la santidad de Dios sin la cruz de Cristo. Si nosotros creemos y pensamos que nuestro Dios es santo y es justo, pero no tenemos claro el significado y el propósito de la cruz, podemos experimentar en nuestro interior un sentimiento de culpa y de condenación porque ignoramos y no valoramos que Dios nos dio precisamente para ello el sacrificio de la cruz, o la cruz del sacrificio. A la cruz es donde debemos llevar nuestras culpas, de tal manera que desde la cruz, de manera simbólica, Cristo nos puede decir: tu pecado ha sido perdonado, tu pecado ha sido removido, lo has hecho bien. Este es el único lugar en donde se puede borrar tu pecado. Y lo que Isaías vive de alguna manera viene a ser el preámbulo de lo que 7 siglos después Cristo vendría a hacer, o sea, darnos una cruz a través de la cual quienes sentimos el llamado y aceptamos a Dios, podemos tener nuestras culpas removidas de tal manera que nos podamos sentir limpios delante de Dios. Y no porque lo seamos, valga la aclaración, no porque lo seamos, sino porque Él, Dios, nos declara limpios en su presencia, porque su Hijo ya ha pagado el precio de nuestros pecados con su preciosa sangre. He escuchado a veces decir: hermano, si usted conociera mi vida y conociera mis pecados, no estaría tan seguro de lo que está hablando. Yo soy malo.
He hecho cosas que usted ni siquiera se las imagina. Yo sé que no tengo perdón de Dios. Alguna vez pasa por nuestra mente eso. Yo sé que no tengo perdón de Dios por las cosas que he hecho. Y sí, creo que quienes digan eso tienen razón. Tienen razón en el sentido de que yo no conozco sus vidas, ni conozco sus pecados y ni conozco sus pasados. Pero yo conozco la cruz. Yo conozco la cruz del sacrificio. Y no solo conozco la cruz, sino que yo sé que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y Dios ha perdonado mis pecados. Y Él es el mismo Dios que puede perdonar tus pecados, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar con la preciosa sangre de Cristo. Dios nos amó tanto, pero tanto, que envió a su Hijo a padecer por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados. ¿Y todo para qué? Para que tuviéramos por gracia el privilegio de ser salvos. Juan 3:16 nos recuerda esto. Nos recuerda que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga. Amén. La experiencia que vivió Isaías fue el privilegio de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que había de venir? Isaías no cree estar preparado. Isaías se siente incapaz, no se siente justo y no se siente digno delante de Dios. Pero luego de vivir la experiencia de que sus labios son santificados, Dios le pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por parte nuestra? Y sin pensarlo dos veces, Isaías le responde: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es lo que hace que Isaías responda decidida y espontáneamente y sin pensarlo de esa manera? Es un encuentro con la santidad de Dios. Es una visión inmerecida, pero real, que él la pudo sentir. Hace que aquel hombre de labios inmundos, de repente y en un solo instante, en una sola ocasión, en un solo día, en un solo encuentro, diga: yo estoy listo. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Dios lo preparó. Dios preparó el encuentro y preparó a su Hijo. Dios preparó el encuentro para preparar su envío a cumplir la misión profética. Dios preparó el encuentro para enviar a su Hijo con una visión que lo mantuviera por los siguientes 50 años ejerciendo un ministerio de manera fiel. Y vaya que 50 años de predicación y profecía se dicen bien rápido, pero es muchísimo camino que se recorre. Isaías lo hizo. Pero ¿saben por qué lo hizo Isaías? Porque él nunca tuvo una visión pequeña de Dios. Nunca. Si nosotros tenemos una visión pequeña de Dios, esto nos llevará a hacer cosas pequeñas también. ¿Y por qué? Porque cuando empequeñecemos a Dios, todas las ofertas del mundo, todas las tentaciones del mundo se pueden ver más grandes y con más brillo que el llamado de Dios. Pero una vez que nosotros veamos a Dios en su verdadera dimensión, en su verdadero tamaño, exaltado, sentado en su trono, cualquier tentación, cualquier llamado, cualquier iniciativa terrenal no tendrá la fuerza suficiente para arrancarme de la mano de Él. Isaías tiene una primera reacción, pero también llega a una conclusión. Yo no estoy listo. Yo soy inmundo. Pero luego de esta experiencia, yo estoy aquí para servirte, Señor. Porque ahora tengo gratitud. Ahora tengo gratitud. Primero él tenía culpa y ahora tiene gratitud. La culpa a uno lo hace sentirse temeroso e incapaz. Pero ahora él tiene gratitud porque
Porque el pecado que lo hacía sentirse de esa manera le ha sido removido. Entonces, hermanos, la cruz del Calvario, hermanos, fue colocada hace más de 2020 años. Cristo se colgó del madero de la cruz precisamente para remover mi culpa, su culpa. Y que una vez que yo experimentara la reacción de mi culpa, yo tuviera gratitud. La gratitud que yo sintiera por Él, por lo que Él hizo por mí, fuera suficiente para que yo pudiera vivir por el resto de mis días dándole gracias a Dios, sirviéndole, alabándole, adorándole y reflejando la gloria que llena toda la tierra y que llena toda la creación. Y ahora Isaías está dispuesto a hacer lo que Dios quiera, lo que Dios diga. Está claro, hermanos, y debemos estar totalmente convencidos que Dios nos perdona nuestros pecados, y cuando lo hace, Él pone de manifiesto su gloria que llena toda la tierra. Dios se glorifica en nuestras vidas, y se glorifica como una de sus muchas maneras, perdonando nuestros pecados. Isaías fue limpiado a través de esa experiencia, y después dice que está listo para ser enviado a servirle a Dios. En muchas ocasiones, aunque no siempre, nuestra resistencia de no querer dar un paso al frente y decirle: Señor, yo estoy listo para iniciar este ministerio o dirigir este ministerio a tiempo completo, se debe a que sabemos que hay culpas, hay pecados en nosotros que no estamos dispuestos a llevárselos, como decía la alabanza, a los pies de Dios, a los pies del Señor. Porque si lo hiciéramos, experimentaríamos un sentimiento, a lo mejor no de la misma intensidad de la que tuvo Isaías, pero vamos a tener una experiencia de perdón que nos permita sentir que nuestras culpas han sido quitadas y decirle al Señor: yo puedo ir, Señor, envíame a mí. Pero mientras mi pecado persista y no lo lleve a los pies de Dios, siempre tendré una excusa para decirle al Señor: no, yo no puedo ir, Señor. Yo estoy bien así como estoy, aquí me quedo, porque no me siento limpio. Entonces debemos ir delante de Dios, debemos ir delante de Él, debemos ser sinceros, debemos humillarnos ante Dios y decirle: Señor, este es mi pecado. Sé que tú puedes limpiarme, Señor, y en adelante tú puedes usarme, Señor. Sé que muchas veces nos sentimos atrapados en algo, y eso que nos atrapa no nos deja avanzar. A veces son malos pensamientos, a veces son autocondenaciones, otras veces son pecados que no he ido delante de Dios a entregárselos, y estoy luchando con consecuencias de ello y con lo que Dios quiere tratar en mí y quiere librarme, porque Él sabe que solo la sangre de su Hijo puede hacerme libre. Pero no voy delante de Él, y me quedo atrapado y me quedo estancado, negando así la abundancia de vida que Cristo Jesús nos prometió cuando dijo en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Isaías encontró el propósito de su vida en medio de una experiencia de adoración. En ocasiones mucha gente vive confundida, experimentando un sentimiento de insatisfacción. Y una de las razones más comunes de la insatisfacción es el hecho de que no se tiene un propósito claro y muy bien definido para su vida.
Lo que debemos saber y entender es que quien nos creó pensó en un propósito para cada quien antes de crearnos. Y cuando nos creó, pensó en un propósito definido para ti y para mí. Entonces, yo no puedo conocer el propósito de mi vida si yo no le pregunto al Creador para qué Él fue que me hizo. Ahí está el detalle. A Él es que tenemos que preguntarle, con Él es que tenemos que tener comunicación. Recordemos que Dios es nuestro alfarero perfecto. Cuando Él pensó en ti y pensó en mí, Él pensó en un propósito muy bien definido, y luego te creó, te preparó, y luego te dio talentos, y luego te dio dones el día que naciste de nuevo, con la idea de que tú puedas cumplir el propósito para el cual Él te trajo a esta vida, en este tiempo y en este lugar en específico. Por lo general, el propósito de nuestras vidas solo lo encontramos cuando comenzamos a adorar a Dios por lo que Él es. Y es en esa experiencia que Él no solamente nos limpia, sino que nos muestra cuál es el propósito real por el cual existimos. ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, envíame a mí. Isaías encontró en ese momento el propósito por el cual él había nacido en esa generación, en ese lugar y en ese tiempo en específico. Pero ¿por qué el propósito por el cual Dios me creó es tan importante para mí como lo fue para Isaías? Porque mi satisfacción en la vida, hermanos, depende de que yo haya cumplido o esté cumpliendo el propósito de Dios para el cual yo existo. Todos fuimos creados con el propósito de Dios de adorarle. Es importante entonces aquí aclarar qué es la adoración. Y la adoración es el sentimiento de toda mi naturaleza, o sea, de pies a cabeza, ese sentimiento puesto a disposición de Dios. Esto quiere decir que nosotros debemos someter toda nuestra voluntad a los propósitos de Dios. Y eso es lo que Isaías hizo. Sometió toda su voluntad y a los propósitos de Dios. Y por eso él no hizo más preguntas. Heme aquí, Señor, envíame a mí. A cualquier lugar, a donde quiera, a donde tú digas. La adoración es la emoción. Oiga esto, la emoción es la emoción menos egoísta de toda nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque yo estoy sometiendo toda mi voluntad a otra persona, en este caso a Dios. En otras palabras, la adoración es la cura de mi egocentrismo enfermizo, que es la fuente principal de mi pecado. Yo y solamente yo. ¿Qué me cura de la enfermedad de mi ego? La adoración. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a Dios alto, cuando yo veo a Dios sublime, inmenso, majestuoso, yo me siento tan pequeño a tal grado de que mi vida no gira alrededor de mí, sino que mi vida gira alrededor de Dios. Pero es hasta entonces que yo descubro que yo, siendo una persona egocentrista, por naturaleza comienzo a cambiar mi actitud a tal manera que en adelante mi vida gira alrededor de Dios y no alrededor mía. Hermanos, una vida sin propósitos es una vida sin gozo. Una vida con múltiples propósitos es una vida complicada. Ustedes han visto personas que siempre andan complicadas, pues.
no tienen un propósito definido para sus vidas. Una vida con singularidad de propósito, esta es una vida enfocada. Y cuando decimos de una vida enfocada, estamos hablando de una vida única, de un propósito único. Y en esa vida enfocada yo encuentro la satisfacción, yo encuentro la tranquilidad, y yo encuentro la paz, y yo encuentro todo lo que solamente Dios me puede dar. Hermanos, nosotros fuimos creados para 3 cosas. 3. Número 1, para conocer a Dios. Número 2, para amar a Dios. Y número 3, para glorificar y adorar a Dios. Y es de esta manera que se resume el propósito de mi vida. Cuando yo logro poner esas 3 cosas en orden, es entonces que yo comienzo a tener no solamente una experiencia de adoración, no solamente una experiencia de santificación, sino que yo encuentro la claridad del propósito de mi vida también. Le conozco a Dios, le amo a Dios y le glorifico. Cuando yo no estoy glorificando a Dios, yo no lo estoy amando como lo debo amar. Y cuando yo no lo amo como Él merece, simple y sencillamente yo no lo conozco como es Él. Así de sencillo. Si yo le conozco, yo le glorifico. Y es porque tengo una relación íntima con Él. Y cuando tenemos una relación íntima con Él, encontramos entonces justamente lo que andábamos buscando. Encontramos lo que esperamos de Él y lo que anhelamos de Él. Cuando tú no tienes nada en el mundo y todavía tienes a Dios, tú lo tienes todo. No necesitas nada más. Él es todo. Él es tu satisfacción, Él es tu todo. Porque cuando tú tienes un gran Dios, tú no necesitas grandes resultados. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios siempre será más grande que los resultados. Mi satisfacción está siempre en el gran Dios que se ha revelado a mi vida y que yo he llegado a conocer, hermanos. Por ello, en nuestro caminar con Dios, tenemos que darlo todo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que llevar nuestra propia cruz y crucificarnos antes de que comencemos a recibir la satisfacción, antes de que comencemos a recibir el gozo, antes que comencemos a recibir los propósitos, antes que comencemos a recibir la paz que solamente Dios nos puede dar. Es por ello que Cristo nos mandó a crucificar nuestra carne, a morir a nosotros mismos, darle de baja a nuestro viejo hombre, reconociendo que las demandas, reconociendo que lo que nuestra carne nos demanda, siempre será el obstáculo principal que no nos va a permitir gozar de todos los privilegios y de todas las bendiciones que Dios tiene preparados para todos nosotros.